Hola, soy Fabiana Guerreros, soy una perito legislativa. Vengo a tomar los cursos acá, que da el profesor Julio Pitt. Lo que estamos recibiendo ahora es reglamento de cámaras, y la verdad que son unos cursos espectaculares que nos dejan mucha enseñanza. Después, como ciudadanos comunes, que también podemos aprender lo que pasa dentro del recinto, digamos, en la parte legislativa. Y más allá también recibimos lo que es instrucción de nuestra Constitución Nacional, ¿no? Que es parte de conocer nuestros derechos y cómo poder salir a la sociedad y saber y conocer nuestros derechos también para poder informar a los demás y bueno, poner conocimiento eso. Espectacular, todo muy lindo. Es resultante de la naturaleza humana en el marco de las relaciones de poder. ¿De qué estamos hablando? Reglamento de cámaras, Constitución, de normas relacionadas con los temas del poder. Desde lo jurídico es una colección ordenada de reglas o preceptos dadas por autoridad competente para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio. En nuestro caso, ¿qué sería? ¿Para qué sería de estos? Para regimentar que una corporación. ¿Cuál sería la corporación? O el Senado o diputados, en este caso. ¿Regla ordenadora de qué? ¿Cuál es la matriz de esto? Un cuerpo deliberativo. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos en el encuentro pasado lo significativo de un cuerpo deliberativo? ¿Quién hace la Constitución? Un cuerpo deliberativo. Por eso la historia de los cuerpos deliberativos son resultantes desde ahí de las constituciones. La Constitución la hace un cuerpo deliberativo. Hay como una especie de género y especie. Desde lo histórico, un Estado-nación democrático republicano. Normas internas que rigen el órgano del poder legislativo, representantes de las unidades componentes de la nación, que es el Senado, y del pueblo de la nación, que es la Cámara de Diputados. ¿Se acuerdan que la clase pasada, el encuentro pasado, habíamos hablado de la diferencia de Senado y de diputados a partir de la misma etimología de la palabra? ¿Se acuerda? Senado viene de senil, anciano, por eso la Constitución le pide más edad. Pero esto es histórico, ahora vamos a ver un cuadrito de eso. Y diputado viene de disputar, de disputa. Los diputados disputan, se pelean, se entran, mayor conflictiva, deliberativa. El Senado tiene otro, ¿por qué? Porque fundamentalmente a partir de la ancianidad, en esos tiempos pretéritos, se adquiría mayor solvencia a partir de la experiencia de vida. Entonces eran los senadores. A ver. La Constitución, que desde lo lingüístico viene del latín constitutio, constitutioni, nombre formado a partir del verbo constituere, establecer, colocar, organizar, construir. Este verbo se forma con el prefijo con, conjuntamente, ¿ven? Con, idea de conjunto, y el verbo statuere, colocar, situar, disponer, erigir. Erigen algo con Constitución. Esto a veces es importante es lo primero que hay que ver, es el origen lingüístico, pues dentro del origen lingüístico está el origen de lo que es. Nosotros a veces no le damos importancia a esto. Le digo a veces a más de un profesor, uno empieza un examen hablando de esto y dice así, impresiona bien. Así que los que tienen que dar examen vayan primero al origen de la palabra, de algo.
siempre van a poder empezar expresando y hablando sobre un tema. Con lo cual van a ver el que es. Desde lo genérico, documento normativo, conjunto de reglas las cuales establecen principios constitutivos, constitución, de la organización de un Estado, o sea, de las relaciones de poder. Y desde lo histórico como Estados-nación, o sea, en este tiempo histórico de los Estados modernos. Jerarquía superior, la norma de jerarquía superior, monárquico en un principio, en sus dos dimensiones, las constituciones de los estados monárquicos absolutistas, ¿se acuerdan del Estado soy yo? Daba la Constitución, y parlamentaria en un avance cuando empezaban a intervenir los parlamentos. Ya no era el titular, el monarca, el que daba la Constitución, sino era el Parlamento quien le daba la Constitución al monarca, y en esa especie de negociación surgía esa norma suprema en el Estado. Y el nuestro, de nuestro Estado liberal, surge a partir de un pacto social. Son los parlamentos quienes establecen, disponen la celebración de convenciones constituyentes para una constitución. ¿Por qué? Porque reside la soberanía en el pueblo, no en el monarca, en sus dos dimensiones absoluta o parlamentaria. Acá empezamos, ¿cómo es esto? ¿Cómo está? ¿Cómo es? Vemos en la Cámara de Senadores, fíjense, lo que está en azul son las normas constitucionales relacionadas. Fíjense, ¿hay muchas normas relacionadas? No hay mucho. Por eso fue el problema cuando yo estudiaba Derecho, me recibía y creía que me la sabía toda, y vine acá y me di cuenta que no sabía nada. ¿Por qué? Porque, vayamos, la Cámara de Senadores habla de títulos, la Cámara de Diputados habla de capítulos, una diferencia que hay. En los títulos, fíjense, sesiones preparatorias es el primer título. ¿Tienen reglamento ahí? Tienen reglamento de diputado y de senado. Sesiones preparatorias. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que los cuerpos deliberativos se definen en tres elementos fundamentales? La palabra, la sesión, la palabra y el voto. ¿Se acuerdan que pusimos el arco, la flecha, hasta un avión, etcétera? El conflicto, la lucha por el poder existió, existe y existirá por una cuestión de naturaleza humana. Y si no, veamos los espectáculos. La diferencia en las sociedades modernas más civilizadas, que el hombre sustituyó el campo de batalla por... ¿Cuál es el campo de batalla hoy? El recinto de sesiones. Ahí está el campo de batalla del poder. ¿Y cuáles son los elementos? ¿Cuál es el fusil y la munición que es el que mata? El fusil es la palabra. Y la munición es el voto. En la guerra el que tenía más municiones y armamento ganaba. En la guerra política, si más civilizada, el que gana es el que tiene más votos.